Good afternoon. Hello. Toc toc. ¿Si hay alguien ahí? ¿O todos están durmiendo? ¿Sí me escuchó? Creo que sí, ¿verdad? Porque ya están contestando en el chat. No sé por qué no les oigo. A ver, espérenme. ¿Seré yo? A ver, alguien hable. Porque según yo estoy bien. Good afternoon. Ah, ya. Ahora sí. Ok. Thank you. La semana pasada estuvimos checando esta parte de el verb be in past, was where. Y vimos 6 funciones que tiene. Personal information, descriptions, location, origin, titles, existence. Y les recordé esto del primer semestre porque les comentaba que con los otros verbos sucede otra situación, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, los verbos de eat, play, learn, speak, do, run, hurt, want, have. Con todos los demás, y bueno, aquí en esta parte, lo estoy poniendo en presente simple para después ya ver el contraste con pasado simple, que fue lo mismo que hicimos con el verbo to be. Primero recordamos el verbo to be en presente, am, is, are, y ya después empezamos a ver was, were. Aquí va a suceder lo mismo. Les comentaba ya en clases anteriores cuando empezamos a ver el vocabulario de crimes and criminals, que en este caso, por ejemplo, crime, talking about fraud, the criminal is fraudster. Both of the words are nouns. Ambas son sustantivos, ¿no? Y pues bueno, el verb ya tendría que ser diferente. En este caso, fraud no se puede cambiar como verbo. Tenemos que utilizar otra palabra que es commit para poder utilizarlo. Pero por ejemplo, mugging, ese sí, ¿no? Mugging, that is the crime. Mugger is the criminal. And mug is the verb. Pero, déjenme ver. Por ejemplo, pirate, que es el criminal y es sustantivo, también se puede ocupar como verbo, pirate. Y es la misma palabra, pero tiene dos funciones. Está como sustantivo o está como verbo. ¿A qué voy con esto? Bueno, recordando segundo semestre que empezaron a ver presente simple, checamos este verbo que es do. Este verbo tiene dos funciones. Puede ser acción, verb, o puede ser auxiliary verb. Si esto de la pantalla no lo tienen en su cuaderno, váyanlo anotando. Pongan su nombre completo. Pongan su grupo. Full name, group. Y de título, pues le ponemos igual. Grammar. Simple past. Pónganle part 2. Espero terminar el día de hoy. Y bueno, con esto empezamos el apunte del día de hoy. Vayan anotando esto. Y aquí abajo les puse dos ejemplos. Les puse I do my homework because I'm responsible.
Y I don't do my homework because I'm not responsible. Afirmativa, negative. ¿Por qué? Bueno, porque quiero que se den cuenta que, por ejemplo, en la primera oración, yo estoy ocupando el do como verbo. That is the action of the sentence. Pero en la segunda, lo estoy ocupando de las dos formas. Lo estoy ocupando como acción y lo estoy ocupando como auxiliary verb en negación, don't. Para que ustedes se den cuenta que pues se puede ocupar de ambas formas, ¿no? I don't do my homework because I am not responsible. El primero, el de color verde que subrayé, es auxiliary verb y el segundo de color amarillo es el verbo. Igual en las preguntas. Do you do homework? El verde que estoy subrayando es el auxiliar y el amarillo es la acción. Tercera persona. Does my friend do homework? El verde es el auxiliar y el amarillo es la acción, the verb. ¿Puedo cambiar de imagen? ¿Ya lo anotaron? Eso Sí, profe. sucede, eso sucede en presente. En pasado es exactamente lo mismo. Puedo ocupar esta palabra, el do, como auxiliar o como verbo, pero en pasado. El pasado del verbo do es did. Entonces, también lo puedo ocupar como verbo. También lo puedo ocupar como auxiliary verb. En pasado. Simple past. Y aquí está el ejemplo, ¿no? I always did my maths homework, but I never did my English homework. Para que se refleje bien que estoy hablando en pasado, lo voy a poner un complemento. When I was in the secondary school. As you know, secondary school is junior high school. In the United States, no? Here in Mexico is secondary school. Y ya estoy hablando en pasado. En el primer ejemplo estoy ocupando el did como verbo. En el segundo ejemplo, I didn't do my English homework because it wasn't important for me. Lo estoy ocupando como auxiliar. Pero también estoy ocupando el verbo. En presente, porque pues como ustedes saben, como ustedes recordarán, al término de segundo semestre vieron la introducción a lo que era pasado simple. Pero bueno, es cierto, miento. Sí, vieron la introducción, pero creo que solamente el programa abarca afirmación, no ven negación. Entonces lo explico. Cuando negamos en pasado, al igual que en presente, vean, aquí en presente, como niego, pues ocupo el auxiliary verb, don't, y el verbo en su forma simple. Como niego en pasado, es exactamente lo mismo, solamente que voy a utilizar el auxiliary verb didn't. I didn't do my English homework. Ahí estoy diciendo que no hacía en pasado. Yo no hacía mi tarea de inglés porque pues, no era importante para mí. ¿Cómo se hace la oración en negación en pasado? Didn't. Y como este auxiliar ya está en pasado, el siguiente verbo que yo ponga no necesariamente sea do, puede ser cualquier otro. Do, play, eat, go, run, have, etc. Va a ir en forma simple. ¿Por qué? Porque no puedo poner doble pasado. No puedo poner didn't. Y por ejemplo aquí que yo le pusiera I didn't did. No. Porque ella sería doble pasado.
I didn't do my English homework because it wasn't important for me. Y ya está bien. El auxiliar en pasado, el verbo en base form verb. Y en la pregunta sucede lo mismo. Ahora ya no voy a ocupar el do o el dos. Ahora voy a ocupar el did. Did you do your history homework? Yes, I did. No, I didn't. Respuestas cortas. Como recordarán desde el primer semestre, cuando empezaron a ver verb be, existen dos tipos de preguntas. Pueden ser yes, no questions, donde ya nada más respondes yes or no. Are you intelligent? Yes, I am. No, I am not. Is your mom Mary? Yes, she is. No, she isn't. Respondes nada más sí o no. Y el otro tipo de preguntas pues son las WH questions. Information questions, que ya son what, where, when, which, whom, whose, how much, how many, where, when, etc. Ok. ¿Ya tienen esto? O Ya, denle un screenshot porque voy a cambiar a las 3. 1, 2, 3. Ok, regresando a los verbos. Acuérdense, ya estoy usando otros verbos, no el verbo be. Eso ya lo explicamos. Utilizando otros verbos como eat, ¿no? Bueno, como love. Aquí sí hay que aprendernos cuál es el pasado de cada verbo. Ya en la clase anterior vimos que el pasado del verbo be tiene dos formas, was y were. Bueno, love. ¿Cuál es el pasado de love? El pasado de love es love. Watch. ¿Cuál es el pasado de watch? Watched. Want. ¿Cuál es el pasado de want? Wanted. En inglés tenemos dos categorías de verbos. Tenemos los verbos regulares. Regular verbs, que son estos, unos ejemplos. Y tenemos los irregular verbs. ¿Por qué irregulares? Bueno, el verbo be es un verbo irregular. Todos los verbos regulares en pasado, regulares, van a acabar con ed. Van a tener esa terminación. Todos los regulares. Los irregulares, ahí hay un detalle con esos. Los irregulares, por ejemplo, tenemos cut. El pasado es cut. Tenemos, por ejemplo, eat. El pasado de eat es ate. Tenemos run. El pasado es ran. Así como los regulares tienen esta característica de que todos terminan en ed, los irregulares también tienen una característica. Bueno, dos. O cambian o se quedan igual.
¿Y cómo voy a saber cuál es cuál? Pues los tienen que estudiar. En su Classroom les voy a postear una lista de verbos para que la empiecen a estudiar. Ahorita están en tercer semestre, entonces ya deben de saberse base form verb, los verbos en su forma simple. Infinitive, los infinitivos, que solamente le agregas el to cut, to eat, to run, to love, to watch, to want. Los gerundios, porque en segundo semestre y a inicios de este semestre vimos una revisión de presente progresivo. Watching, wanting, eating, cutting, running. La característica o el detalle de los verbos en gerundio es que a algunos se les dobla la consonante o a algunos se les cambia la Y y se les pone ING o a algunos otros no. Llevamos 3 formas. Y ahorita, pasado, verbos regulares o irregulares. Y vamos a terminar este semestre viendo pasado no, presente perfecto. Y en el presente perfecto vamos a ver los verbos, pero en participio, past participle. Y ya, eso es la base que te va a ayudar a ti para utilizar los verbos de manera correcta en cuarto, quinto y sexto. Bien. Debemos de tener cuidado al utilizar los verbos porque, por ejemplo, de repente hacemos una mezcolanza ahí rara. Decimos, right. Y decimos, el pasado de write es written. O take. ¿Cuál es el pasado de take? Take it. Diablos. Make. ¿Cuál es el pasado de make? Make it. Oh my God. Eso no existe. El pasado de write es wrote. El pasado de take es took. El pasado de make es made. Son irregulares. ¿Eso qué quiere decir? Que cambian o se quedan igual, como es el caso de cut. Otro que se queda igual es el verbo cost. Mi bicicleta me costó $100. My bike cost $100. Este verbo se queda igual, en presente y en pasado. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿O ya se teacher. perdieron? ¿O ya se durmieron? Ok. Bueno, porque luego en el examen pueden sacar su libreta, pero pues si no ponen atención, ni le van a entender. Ok. Los verbos regulares se ven así como que son los más fáciles, porque terminan con ed. Sí, a la hora de escribir no hay problema. El problema va a ser a la hora de hablar, porque sí terminan con ed, pero la pronunciación es diferente. Por ejemplo, love. La pronunciación correcta es love. Love. Como si fuera de, ¿no? Al final. Love. I love.
Paquita era mi novia y la amaba mucho. Ya no. I loved her a lot. Hay ciertos verbos que la pronunciación es esta. Watched. Watched. Loved. I watched my favorite series yesterday. Como si fuera una T. I watched. Watched. Ok. Y la tercera pronunciación es la siguiente. Es el caso como este verbo. Waited. I waited for you, but I was really tired. Entonces, fíjense. Ese es el detalle con los regulares. Cuidar la pronunciación. Porque luego, por ejemplo, dicen I like it. I like it very much. I played soccer yesterday. I planned, dicen, I planned going to the beach last vacation time. Entonces hay que tener cuidado. Liked, ¿no? Like the, liked. Played, like the, played. Planned. I planned, like the. O con la última pronunciación podría ser este otro verbo. Paint. Painted. I painted a beautiful drawing yesterday. Or I painted my room, all the walls from my room, in blue, because that's my favorite color. Ok, bueno, entonces los regulares, el detalle es la pronunciación. Para aprendernos los no hay tanto problema porque son los que terminan en de irregulares. O cambian o son iguales. Pero no tengo que hacer chilaquiles. No tengo que inventarme ahí unos verbos irregulares y que todos sean regulares. Nada, eso no existe. Bueno, algunos de ustedes ya se saben algunos verbos. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Este ejercicio no lo copien. Dice, complete the grammar rules with these words. Aquí vienen 5 reglas que ya vimos la clase anterior y esta, acerca del pasado. Número 1. Y tenemos en el rectángulo azul 3, 4, 5 palabras. Dice la primera, was, appeared, didn't, did, weren't. Y dice la primera regla, regular past simple affirmative verb. ¿Cuál sería ese verbo de estos? Regular past simple.
Appeared. Did es irregular. Por ahí dijeron appeared. Appeared es regular y está en pasado. Y recordando la lectura, dice Poirot first appeared in 1920. Regla número 2. Past simple negative verb. Was. Dice aquí negative. Was está en afirmación. Y la oración dice she published it until 1976. Didn't. Didn't. Yeah. Dijimos que vamos a utilizar ese auxiliar para negar en pasado. También me pude haber confundido con el weren't. Pero, acuérdense, no se puede mezclar el verbo to be con otro verbo. Aquí está otro verbo, que es publish. No pueden hacer chilaquiles. Número 3, past simple question. Ahora es pregunta, en pasado. Was. Did. Did. Did you watch Morse on TV last night? Muy bien. Auxiliar did para preguntas. Didn't para negaciones. Verb be in past simple affirmative. Was. Morse was concerned about spelling. Y la última. Verb be in past simple negative. La que nos queda, ¿no? Their methods weren't the same. Está en plural. Their methods. Entonces el verbo es were. En negación, weren't. Muy bien, muy bien. Perfect. Vamos a ver la siguiente. Este tampoco lo copien. Dice, write the past simple form the irregular verbs in the correct column. Todos estos verbos que tenemos aquí, break, bring, buy, catch, cut, draw, drink, put, sell, shut, think, seek, speak, take, teach, tell, think, throw. Todos esos son irregulares. Entonces, caft es el pasado de catch. Sang es el pasado de sing. Drank, el pasado de drink. Taught es el pasado de teach. Sank es el pasado de sink. Drew es el pasado de draw. Broke, de break. Sold, sell. Threw, throw. Spoke, speak. Told, tell. Took, take. Brought, buy. Could, este se queda igual. Put, también se queda igual. Put. Brought es el pasado de bring. Thought es el pasado de think. Shout se queda igual. Vean, es este, shut. Shut. Shut up. Siguiente. Déjenme ver. Sí. Con esto terminamos el apunte del día de hoy. Anotamos esto. Y en lo que van anotando, vamos completando, ¿verdad? Dice complete with the past simple form of the verbs. Estos 3 párrafos acerca de este personaje. Vamos a ver qué tal. Dice Ronnie Binks, famous in 1963 for his part in the Great Train Robbery. A gang of criminals, 2.6 million pounds from a train. Biggs, a big part in the crime, but the police, him and he to prison. Entonces, vamos a empezar poniendo esos verbos que están arriba, pero esos verbos los tenemos que poner en pasado. Y déjenme ver, en el primer rectangulito, become, catch, go, not have, still, todos son irregulares. Entonces voy a empezar.
Ronnie Binks, become. ¿Alguien sabe qué es become? ¿Qué significa ese verbo? Llegar a ser. Llegar a ser. Ahora en pasado. Llegó a ser famoso en 1963. El pasado de become es became. ¿Por qué llegó a ser famoso en 1963? Bueno, formó parte de, me parece que esta es una película que se llama así, Great Train Robbery, el gran robo del tren. Y esa película se trata de una banda, a gang of criminals, pues que se roba 2.6 millones de libras. Steal sería. ¿Cuál sería el pasado de steal? ¿Alguien sabe? Es también, todos son irregulares. No van a decir, es stealth. Stone. Perfecto. Una banda de criminales robó 2.6 millones de libras de un tren. Biggs, este personaje, a big part in the crime. No tuvo una gran parte en el crimen, ¿no? Sería not have, pero negación. ¿Cómo se niega en pasado? Didn't have. Muy bien. Didn't have. El verbo en forma simple, porque ya el auxiliar está en pasado. No puedo poner pasado, pasado. Biggs didn't have a big part in the crime, but the police. Ahora sí que este personaje no tuvo nada que ver así como que, o no tuvo una gran parte en el crimen, pero la policía, nos quedan dos verbos, que es catch, atrapar, y go, que es ir. Catch. Pasado de catch. Caught. Cuffed. Muy bien. Y pues ya el que nos queda, ¿no? Go. Pasado de go. Went. Went. Excelente. Pero la policía lo atrapó y él fue a prisión. Vamos con la siguiente parte. 2 years later, 2 años después, he to Paris. Él escapó a París. Aquí déjenme ver. Change, escape, leave, recognize, work. Aquí solamente leave es verbo irregular. Todos los demás son regulares. Entonces, ¿cuál sería el pasado de este? Escaped. Escaped. Con ed, ¿no? 2 years later, he escaped to Paris. 2 años después, él escapó a París. And change. His appearance es regular, entonces también termina en ed, sin problemas. To Paris and changed. La pronunciación como T, changed. His appearance in 1970. He cambió su apariencia y en 1970 él dejó Francia. Sería el verbo leave. El pasado de dejar, abandonar, que es leave, es left. Él abandonó Francia, él dejó Francia, he left France. Then in Australia, he worked, pronunciación con T. He worked in a TV studio, but a reporter recognized him. Recognized him. 2 años después, él escapó de París.
Se cambió la apariencia en 1970, abandonó Francia. Entonces, en Australia, él trabajó en un estudio de televisión, pero un reportero lo reconoció. Vamos con la última ya para irnos. Nos quedan 2 minutos. Aquí tenemos become, come, die, fly, live, allow. Aquí los últimos 2 solamente son regulares. Los otros 4 son irregulares. Because of this, Biggs to Brazil. ¿Cómo lo reconocieron? Pues tuvo que irse a Brasil, ¿no? No hay go, entonces sería fly. El pasado de fly es flew. Así que Biggs voló a Brasil, where he with his family for many years, en donde él vivió con su familia, lived, con D, lived, he lived with his family for many years, en donde él vivió por muchos años. Back to prison, come back, pasado de come, came. Came back to prison in England in 2001. He became very ill in 2009, and they allowed him to leave prison. He died in 2013. Ok. Donde él vivió con su familia por muchos años. Él regresó a la prisión de Inglaterra en el 2001. Él llegó a estar, o a llegar a estar, ¿no? Él llegó a estar muy enfermo en el 2009 y entonces ellos le permitieron salir de prisión. Él murió en el 2013. Bueno, chiquillos, con esto terminamos. That's all. See you next class. Have a nice day. Hasta Take luego, care. teacher. Bye. Y Hasta luego, profe.